buenas noches, queridos y queridas televidentes de Canal 11. Estamos ya aquí en primer plano y vamos a comenzar pues con lo obligado, la fuga de los gobernadores. Todos ustedes saben que desapareció Duarte, por eso le hemos puesto este bloque Tocata y Fuga. Tocata porque pues nos avisó en cadena nacional que se separaba del cargo para poderse defender de la infamia, de las calumnias que estaban haciendo en contra de él, y desapareció. Antes lo hizo Padres, antes, si me voy más para atrás, lo hizo Yarrington de Tamaulipas, lo hizo Eugenio Hernández también. Aquí estamos llenos de escapistas. Pero queremos analizar esto y yo le propongo aquí a mis compañeros si les parece que diferenciemos en eso que se llama el fuero constitucional, pero también hay un fuero político. Y el fuero constitucional, bueno, pues se puede retirar o cuando dejas el cargo, cuando dejas tú el cargo ya lo pierdes, ¿sí? Pero ahí está, tiene sus límites, sus preocupaciones, etcétera. Pero el fuero político es totalmente discrecional. El fuero político, un día pierdes el favor de tus compañeros, ya sea de tu partido o de otros, por el clamor popular, porque caíste en desgracia del gobernante en turno, lo que sea, y entonces ese fuero político se te puede o no retirar. Nos han querido hacer creer que se le acabó el fuero político a Duarte el de Veracruz, porque también tenemos a Duarte el de Chihuahua, pero yo les planteo que ese fuero político, ¿sí?, sigue vigente, porque no entiendo que el hombre en México, el político en México, que hoy debería de estar más rigurosamente vigilado, haya hecho un acto de prestidigitación del tamaño del que lo hizo y se haya ido del país o de su casa en Veracruz o de donde quieran ustedes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le podemos creer a los presidentes del PRI, del PAN, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa, al presidente Peña Nieto, que van en serio contra la corrupción, cuando dos gobernadores de dos partidos, exgobernadores, Padres del PAN y Duarte de Veracruz, se desaparecen habiendo todos los indicios, ¿sí?, y teniendo averiguaciones previas por parte de la Procuraduría e investigaciones por parte del sistema de administración tributaria, y de verdad no las creemos que se fue? Bueno, yo creo que vale la pena hacer alguna puntualización respecto de lo que decías. Los gobernadores tienen constitucionalmente un fuero en donde no se les puede tocar un año después de haber dejado el cargo. Todo eso abarca el fuero constitucional. Claro, si les hacen un juicio político, se los pueden quitar. O de, ¿cómo se llama? Hay dos formas que el Congreso puede quitar. ¿De procedencia o el juicio político. Pero en fin, me interesa mucho más comentar, independientemente de este detalle, el fuero político al que tú te refieres. Está faltándonos allí uno que tuvo el gran fuero político y sigue teniéndolo. El señor Moreira, de Coahuila, Humberto, porque fue presidente del PRI y ganó su fuero, porque fue no solo gobernador, endeudó mucho sino que fue becado por una institución del Estado para hacer una maestría y alquiló una casa muy importante, con un precio muy alto en Barcelona. Este poseedor que ejerce el fuero político, pues no ha sido tocado para nada. Es decir, en España sí, pero aquí simplemente no lo tocan, ¿no? Hay otros fueros políticos que están corriendo, porque esta es una red de compromisos para que se tapen uno a otro los conflictos de intereses, las connivencias delictivas. Y en el caso de Duarte, era una bola cantada. ¿Se acuerdan de que hace algunos años, lo comentamos en este mismo programa, cayó un avión de Veracruz con 25 millones de pesos en efectivo? Pues eran del gobierno de Duarte. Y así. Y hoy hay un artículo en Proceso de esta semana que escribió Miguel Ángel Granados Chapa hace como 7 años, en donde pinta a 3 o 4 personajes de Veracruz: Yunes, Fidel Herrera, Duarte y... bueno, en realidad mete ahí Elba Ester, pero ya no es de Veracruz. Sí. No es de Veracruz, es de Chiapas. Pero es muy importante leer ese artículo porque ya ahí vienen en huevo, en embrión, los prófugos que ahora estamos comentando, ¿no?
Bueno, yo diría que tiene razón María Amparo. Pongo de mi parte el apoyo al fuero político. ¿De dónde viene ese fuero político? De muy atrás, y a pesar de cambios del sistema, sigue siendo lo mismo. ¿Quién controlaba a los gobernadores? El presidente. ¿Quién les podría permitir todo lo que ellos quisieran en tanto no causaran problemas al presidente? El presidente. Cuando le causaban problemas, el presidente se los despachaba. Pensemos en Lázaro Cárdenas, pensemos en Carlos Salinas. Ahí por lo menos de 10 a 12 cayeron en cada una de esas, de cada uno de esos sexenios. Independientemente de lo que dijera la ley, usted se me va. Y algunos, bueno, fueron a dar a la cárcel. Muy poquitos, por cierto. Pero en fin, eran despachados y no se toleraba salirse del huacal. Hoy, ¿quién puede proteger a Duarte? El presidente, porque ¿quién está en control de la Procuraduría? ¿Quién está en control de Gobernación? ¿Quién está en control de los aparatos de seguridad? El presidente ya perdió muchos poderes y ya los ha ido dividiendo, bueno, no él, sino las circunstancias. Pero uno que es el de sus aparatos de seguridad lo sigue teniendo él. Entonces, cuando vemos que los gobernadores fueron los que crearon la posibilidad del retorno del PRI. Ellos fueron, ahí se incubó el retorno, ahí están los dineros, ahí está el aparato de Estado, bueno, el aparato de los estados para recuperar el gran aparato del Estado. Entonces, si Duarte se fue y se lo avisó a los de Gobernación, no se lo pidieron los de Gobernación, se lo aconsejaron, es el fuero en ese sentido igual que antes. Estamos haciendo el recordatorio que hacía Granados Chapa, y claro, lo que pasa es que Javier Duarte era muy cercano a Fidel Herrera, fue parte de su gobierno. Si Fidel Herrera acabó como acabó, que también acabó muy mal, sin embargo le dieron después un exilio dorado en Barcelona, parecido al de Humberto, pero él como cónsul, o sea, sí. Entonces, pero ya obviamente si era una parte esencial del gobierno Duarte de él, Fidel Herrera, pues habían muchos elementos para pensar que por ahí se iba a ir también. Y yo recordaría en todo caso un fragmento que están circulando en las redes en estos últimos días, de cuando Enrique Peña Nieto, siendo candidato, algunos colegas le preguntan, oiga, pero pues el PRI tiene una imagen pésima, histórica, a lo mejor regresa, pero pues ¿cómo le van a hacer en términos de credibilidad? Y él dice, no, ya hubo un cambio generacional, ya aprendimos en estos 12 años de estar en la oposición, hay gente nueva totalmente comprometida con la democracia, con la rendición de cuentas. Por ejemplo, Javier Duarte, César Duarte y Borges de Quintana Roo. Menciona ahí a algunos otros más, o sea, los jóvenes. Bueno, creo que salieron peor que los que había antes. Es decir, si ese fue el nuevo PRI. El único personaje que recuerdo en el 2012, fuera del PRI, que dio por válida esa apreciación de decir, ya es un nuevo PRI, ya vienen con un chip democrático que ya cambiaron, fue Vicente Fox, de fuera del PRI. Que dijo, sí, ya es democrático. Bueno, pues ya quedó esa imagen de decir, pues ni nuevo PRI, ni viejo PRI, ni nada. Pero por el lado del PAN, también se vieron obligados ahora, o sea, el año pasado hubo algunas alternancias, etcétera, se sabía también muchos elementos de lo que había hecho Padres, y el PAN nada, haciéndose pato. Se sigue medio volteando un poco para otro lado, y ya las condiciones políticas que se generaron por esta elección hacen que el PRI decida sacrificar, aunque sea simbólicamente, a Duarte y presionar al PAN de ustedes qué. Bueno, y el PAN entonces ya empieza a desconocer y a quitarle los derechos, pero como que se le está costando mucho trabajo, como que ahí el PAN no acaba de asumir esa, digamos, decisión de yo también me voy a entrar con mis propias gentes de mi partido. A ver, yo diría que a partir de los hechos, que es con lo único que podemos nosotros tratar, que pretendemos ser objetivos hasta donde uno puede ser objetivo, porque siempre tiene preferencias. Tenemos que decir, uno, hay indicios de culpabilidad de todos estos personajes que hemos mencionado. Gracias, Paoli, que trajiste a Moreira, que se nos había olvidado. Dos, esto es una simulación, el PAN y el PRI, estamos hablando ahorita de esos gobernadores, luego hablaremos de otros partidos, se comprometen de dientes para afuera y hacen sendas comisiones anticorrupción. Ochoa ya anunció la suya, el PAN la tiene hace más de un año, presidida por Luis Felipe Bravo Mena,
Y nos quieren hacer anteayer hablaba Javier Aparicio en un artículo también muy interesante, que él no le quedaba claro si las expulsiones de los partidos abonan al Estado de Derecho. Bueno, yo diría no abonan al Estado de Derecho, es un atole con el dedo que nos dan más. Es necesario ahorita sacrificar a estos dos personajes y por lo tanto les suspendemos sus derechos de militancia, pero es como si yo soy miembro de un club, el club francés, Son el club chivos alemán, el club respiratorios, como mexicano, dijo. y pues me expulsan del club. Sí, bueno, pues ¿A eso quién le no importa, le quita no? aquí pues, nada, ¿no? nada. O sea, si expulsaron a este o a otros 20 señores del club que se llama PRI o del club que se llama PAN, pues ¿en qué abona esto? Pero no Digo, solo yo al Estado de reconozco el Derecho. gesto, pero nada más no me hagan creer que con María esto Amparo, estamos es que ganando en no Estado de solo Derecho. no abona nada a la justicia, sino que hace que los partidos se deslinden. Sí, ya. Yo no tengo nada que ver con este. Claro. Eso no solo lo han hecho los de estos partidos que No, ahora no, están en el por poder. eso digo, También ahorita nos el señor tocan de las estos. ligas dijo, no, yo no tengo nada que ver con él, dijo el señor regente en ese momento, ¿no? Sí. O no era regente, era No, ya ya Era jefe de gobierno. Andrés Y Manuel luego López los Obrador. otros. Pues ese deslinde lo hacen los partidos para reducir costos políticos, claro, pero claro. exclusivamente les beneficia a ellos si acaso electoralmente nada tiene que ver con el Estado de Derecho. Si no se les No les aplica la ley. beneficia nada. A estas alturas se necesitaría ser particularmente imbécil. Bueno, lo ha de haber algunos, pero para creer que el hecho de que lo saquen, Sí, no. es como si me sacaran del club en donde estoy. Pero ellos ya le sacaron al club todo, ya le sacaron todo, y entonces se van y dejan al club desfalcado. Desjugado. Y entonces, sí, Los desjugado, piensan. ya le sacaron el jugo. Todo el jugo. Y entonces el club, ya que está desfalcado, dice, fíjese que ese ya no pertenece aquí. Bueno, es Ya me obvio que ya no pertenece aquí, si ya los desfalcó. Entonces, esto de que los partidos quieran lavarse la cara expulsándolos ex post facto, es casi como el forense que llega, Chihuahua, sí está muerto, sí, el cadáver, sí, aquí está, ¿no? Y sí fue por esas razones. Bueno, ¿y eso en qué enmienda al país. todo lo que pasó antes que dejó hecho un cadáver? Aquí lo que tenemos es que ya la corrupción llegó, esto No, ya ya no no hay tiene, límites. ya no tiene remedio. No sé, honestamente, cómo le vamos a hacer como sistema político para salir de este hoyo. Es que vamos ahondándonos, y creo que ayer algo dijo Peña Nieto sobre... Otra vez de que todos los partidos, pero no los militantes. Sí, eso, está como expulsarlos de un partido. Todos los partidos están corruptos, pero no los militantes. ¡Ah, caramba! ¿Quién lo va a tomar eso como Los válido? partidos son una entelequia que se mueven Ahí por sí. sí mismos. Y yo No tiene retomo nada que ver lo con que sus decían militantes. ustedes dos, ¿no? De lo de Miguel Ángel Granados Chapa. Si nos podemos saber la sucesión de hechos, Duarte debió haber caído en el primer año de gobierno, después de esos 25 millones de pesos que además No, pues, fletaron a la justificar. Ciudad de México en efectivo para pagarle a un empresario por adelantado. ¿Cuántos empresarios querrían ese trato? Trato. Pero después lo de los periodistas, lo de los migrantes, la violencia, el endeudamiento, las leyes para poner magistrados a modo. O sea, eso es una cadena de delitos que no me digan que nadie se había dado cuenta de estos, de estas pero además hay una cosa, barbaridades. si por lo que fuera, por cómo se dio la elección, no hubiera perdido el PRI Veracruz, Sí. que lo hubiera ganado con todo lo que... No estarían buscando a Duarte, no estarían ni siquiera juzgándolo. Pues es una Yo no sé consecuencia, por si eso la- digo que es una Si la consecuencia elección en electoral. Veracruz cambiara a Duarte por Yunes, también. es Garantía. salir del comal para caer directamente en el fuego. No digo que haya sido una ganancia en ese sentido, sino que realmente lo que motivó al PRI a hacer esto fue la derrota en Veracruz. De lo contrario, probablemente Sí, no ¿no? estarían. Ahora, aquí hay lecciones, porque el hecho de que suponte que lo encuentran y lo meten a la cárcel, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es evitar que el siguiente gobernador pueda hacer lo mismo. Porque, como decíamos, en Tamaulipas, uno y el otro y el otro, y en Veracruz, Fidel Herrera, luego Y falta ¿quién viene? Chihuahua y falta Y en Quintana Chihuahua Roo. lo mismo, entonces, Y Coahuila, que no se Coahuila. les olvide. Coahuila. Entonces, ¿cómo evitamos que esto vuelva a suceder? No nos podemos conformar con que llegue a la cárcel, pero bueno, nos vamos y quédese con nosotros, regresamos en un segundito. Bueno, la semana pasada se renovó totalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá por lo pronto pues la misión de llevar a cabo, de litigar
la elección del 2018 presidencial. Algunos alcanzarán quizás hasta el 2024 también. Pero hay dos cosas ahí que ocurrieron, que ya habían ocurrido antes, en el caso del INE, por ejemplo, pero que hay que recordar de alguna forma. Cuando el IFE, cuando era todavía IFE, en 2003, se renovó completamente, se dijeron dos cosas. Todos los consejeros nuevos van a estrenarse con la elección presidencial. O sea, no tienen la experiencia de una elección intermedia, en donde puedes empezar a detectar algunas cosas, errores que se pueden cometer, y ya llegar a la presidencial con esa experiencia por lo menos. Es decir, cualquier error que cometan en la elección presidencial, en ese entonces del 2006, pues es porque no han tenido una elección, van a aprender en la elección presidencial. Bueno, eso va a ocurrir también con los magistrados del tribunal, todos son nuevos y no van a pasar ya una elección intermedia. Les tocarán algunos casos locales, pero no es igual que una elección presidencial. Y otra cosa, cuando en 2003, a la hora del nombramiento del IFE, quedó fuera el PRD de ese nombramiento, muchísimos colegas, casi todos dijeron, opinaron, oigan, esto es muy peligroso, porque obviamente el candidato seguro del PRD, que era Andrés Manuel López Obrador, va a ser puntero en la elección del 2006, o sea, va a estar entre los dos finalistas. Si no tiene ninguna representación en el IFE, en ese caso, pues ya obviamente lo descalificas, tienes más elementos de descalificación. Y no es nomás que ya muchos dicen ahora, pues ya sabemos que López Obrador va a descalificar. Sí, pero cuando tienes más elementos para descalificar, también se hace más creíble y más verosímil y por lo tanto el impacto es mucho mayor. Bueno, ahorita ni en el INE hay gente en donde Morena pueda decir, ahí hay alguien que levante la voz por mí, porque Morena no tenía registro, no entraba dentro del juego. Además, solamente se lo reparten entre los tres partidos grandes. Y ahora en el tribunal, Morena en el Senado, pues tiene una representación simbólica. Incluso algunos todavía pertenecen al PT, aunque están muy cerca de Morena, pues tampoco entró en este reparto de cuotas que fueron 3 para el PRI, 2 para el PAN, 1 para el PRD, y uno que algunos dicen que ese sí es totalmente independiente y otros dicen tiene el respaldo del consejero jurídico de Los Pinos. En todo caso es reparto de cuotas y en todo caso, aún dentro de las cuotas, Morena no tiene ninguna representación en ninguno de los dos árbitros para el 2018. Yo le propongo un cambio, que desde luego no va a ser posible, pero sería bueno. Así como ya se propuso la idea de jueces sin rostro, yo propongo tanto en el INE como en el Tribunal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es más largo que un día sin pan el título, que sean sillas vacías. Entonces nos ahorraríamos el sueldo de estos personajes, que es alto, de sus ayudantes, de sus consejeros, de sus choferes, de sus todo. Las sillas están vacías. Una persona administrativa, aquí hay 3 del PRI, entonces toma el teléfono y le pregunta, ¿cómo quiere usted que broten sus sillas? En tal forma. Luego al PAN, sus 2 sillas, ¿cómo? Luego al otro del PRD y finalmente a Los Pinos. ¿Cómo votan? Y listo, nos ahorramos todo. Es innecesario que estén allí. Eso lleva ya al ridículo. ¿Por qué los que van a juzgar tienen que tener partido? Todos nos dirían que oficialmente son apartidistas, pero mentira, lo estuvimos viendo, se lo reparten los partidos. Entonces es como si un juez, hubiera un tribunal y dijera, bueno, este juez es el criminal, él es el que va a defender al criminal. Este otro va a defender a uno de los ofendidos, ese otro al otro. Pero que los jueces no son imparciales, no es un tribunal imparcial y ya podemos identificar quiénes pertenecen, qué partido es el dueño de estos supuestos impartidores de justicia imparcial. Por lo tanto, propongo poner las sillas vacías y que alguien pregunte por teléfono a los coordinadores del partido. ¿Cómo voto? Pues nos enseñaron mal en la escuela, sí, Lorenzo, de que los jueces eran imparciales. Pero siento una especie de contradicción cuando abres la discusión, José Antonio, dices, bueno, es que Andrés Manuel o Morena no tiene, ¿no? Uno, y entonces todavía se va vulnerable o le lleva más agua al molino de Andrés Manuel López Obrador para descalificar la elección. No, o sea, no debería de tener Morena ni tampoco pero los demás el tampoco. PRI, eso, Nadie. ni los demás. Claro.
tampoco, ¿sí? No hay gente pura, no hay gente que no tenga preferencias, todos tenemos preferencias electorales, a veces nos queremos dar un tiro ante los candidatos que nos ponen en la boleta y quisiéramos, no sé, sí, quisiéramos darnos un tiro para no tener Propongo que darles el tiro a emitir ellos más que a nosotros. A ti sí te van a acusar de homicidio, ¿eh? A Duarte no, pero a ti sí. Bueno, entonces tenemos ese problema y lo seguimos, bueno, lo sigue reproduciendo Sí. el Senado, ¿no? Que es quien acaba nombrando a los integrantes del tribunal. Yo estoy segura que nuestro numerosos integrantes del Poder Judicial, hay gente que nunca ha militado en los partidos políticos, insisto, tienen preferencias, pero nunca han militado. Deberíamos de tener un método absolutamente distinto y por definición, y permítanme darles un ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Raúl Cervantes, senador del PRI, quiso ir a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y acabó no yendo. ¿Por qué? Porque tenía la militancia del PRI. Yo lo confieso, estuve en una reunión con él, me impresionó muy bien su conocimiento del constitucionalismo mexicano, de la historia en general. Era un magnífico abogado y acabé diciendo, fíjese, yo hubiese votado por usted, pero tiene este pecadillo, ¿sí? O sea, es usted un senador del PRI y va a pasar en automático a la Suprema Corte de Justicia. Por más bueno que sea usted, por más competente, lamento que si yo estuviese en el Senado, votaría en contra de usted. Y de verdad que me impresionó lo bien que articuló su discurso frente a un conjunto de integrantes de la sociedad civil. Pero no se puede, quedas descalificado si eres del PRI. Y el 3-2-1 me parece dramático. Yo quisiera enfocar esto desde otro ángulo que se conecta con el que ustedes están tratando. Y es que, como lo hemos dicho en otros programas, hay que sacar al Congreso, en particular al Senado, que es el que nombra la mayor parte de los miembros integrantes de los órganos constitucionales autónomos, supuestamente, ¿no? En este caso, si lo mantenemos allí, pues está garantizado el reparto de cuotas. ¿A quién van a repartir? Pues a los que tienen entre ellos, ¿no? Y los tres partidos principales son los que se llevan la parte, pues, de León. Si es que queda algún retazo ahí para algún otro, que quedó aparentemente alguno que no esté vinculado a ningún partido. Pero esto solo lo podremos resolver con una reforma constitucional que establezca en un consejo que venga integrado por las gentes de la sociedad civil con prestigio, que decida quiénes van a ser los que son los magistrados, no ternas, quiénes van a ser por méritos, por capacidad, por honradez comprobada, por prestigio en sus dictámenes judiciales cuando han sido jueces. Claro, yo estoy siendo ingenuo. ¿A poco tienes fe en una reforma? ¿Cuántas reformas constitucionales hemos tenido? Es que la única manera de hacerlo legalmente es sacar al Congreso, que es de los partidos. Nada más que digo una idea más. Los partidos, si hay algo desprestigiado en este tiempo, son los partidos. Bueno, pues están transmitiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial este desprestigio y no vamos a poder tener, cuando es el árbitro en última instancia, que define quién es el presidente de la República. Yo quisiera aclarar un poco esa contradicción que me dices. Por un lado digo, pues las cuotas no están bien, y por otro lado digo, Morena no tiene cuota. Es que dentro de lo peor, dentro de lo malo hay algo peor. Las cuotas están mal, pero es peor que algunos partidos sí tengan representación por cuotas y el que va a tener un candidato que va a ser puntero, como ocurría también hacia el 2006, no tenga ninguna, porque entonces de entrada ya dice, yo no tengo ahí ninguna vinculación ni nada. Pero el chiste es desde luego que no hubiera cuotas. Esa propuesta de que sea un consejo de académicos o propuestos por las universidades de grupos de la sociedad civil viene al menos desde 2003, impulsado por varios colegas. Y lo que nos contestaban era, eso es de locos, hombre, ¿cómo creen que gente de la academia, de la sociedad civil va a elegir directamente? Eso era lo que nos respondían los partidos. Bueno, ahora ya lo están haciendo para el órgano colegiado del Sistema Nacional Anticorrupción. Está en marcha ese proceso, no sabemos qué va a parar, pero desde luego que las probabilidades de que sea gente con autonomía de los partidos es mucho mayor, porque los que lo van a elegir no tienen ningún compromiso con partidos, tendrán sus preferencias, pero evidentemente han probado en su propia trayectoria que están más interesados en que haya rendición de cuentas auténticamente que favorecer a uno u otro partido. Entonces la probabilidad bajo esa fórmula de que llegue gente preparada y con autonomía es mucho mayor.
De Se acuerdo. podría aplicar, ya no va a ser para el 2018, pero ojalá que más adelante se podría aplicar para el INE y para el tribunal, desde luego. Sin duda. Estamos como Lord Keynes, en el largo plazo estaremos muertos. Tú dices, estoy en el 18, no, Pues ya no. en el 24, claro. bueno, y entonces Y aquí en el 2030. Bueno, Pero es cierto lo que menciona, lo que se logró en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, que además quiero hacer una mención en qué parte no se logró. Para el Comité Ciudadano, al Comité Seleccionador sí lo selecciona el Senado, pero una vez ya ellos, que ahí están gentes pues, como Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Sociales, Jurídicas. de jurídicas, como Sergio López Ayón, que es Del CIDE. presidente del CIDE, como Viridiana Ríos, que fue de México, ¿cómo vamos? Y ellos ya van a tener la total autonomía para nombrar a los 5, pero hay en unas partes que también son centrales del Sistema Nacional Anticorrupción que no está pasando eso. Los miembros del Tribunal Administrativo, que es central, ¿Están codificados? van a estar Por cuotas codificados todavía. también. Y eso ya da el traste porque por más comité ciudadano que Claro. metas, si no controlas la parte de que no sean partidistas los del Tribunal Administrativo o el fiscal, sí, pues ya se... Sí, yo lo que rescataría es Ya esa perdimos. fórmula Esa forma. que hace años nos decían, es de locos, ¿cómo crees que vamos a meter a las academias, a los órganos civiles, a los organismos, a decidir ese tipo de cosas? Por lo menos lo rescatable es que ya se aplica para esto. No es suficiente, pero ya se aplica ese modelo, ya se aceptó como viable. Si sale bien, por lo menos en ese nombramiento, esa fórmula había que promoverla para que vaya a lo que falta dentro del Sistema Nacional de Corrupción y a otras instituciones que deben de ser autónomas, que en principio tendrían que ser autónomas. La fórmula es la que ya se está, digamos, ensayando y probando y eventualmente validando, porque antes ni siquiera la consideraban esa fórmula, la veían como una total locura. el país dice que tiene 3 instituciones, no, ya casi se acaba el tiempo, en las cuales medio confía: el ejército, la iglesia y la academia. Pues no podemos pedirle ni al ejército ni a la iglesia que lo hagan. Entonces la única que queda es la academia. Y organismos cívicos que han estado metidos en Organismos, eso. sí, de participación. Porque están en el tema, porque hay gente que tampoco está vinculada con los partidos, que no va a decidir en función de beneficiar a tal o cual partido, que no está haciendo carrera política para quedar bien con los partidos. Entonces, bueno, digamos una representación, académicos que manejan el tema, organizaciones De la cívicas sociedad que civil manejan organizada, el tema. ¿no? Y entonces eso, que es exactamente como está ocurriendo en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción. Y que hay que insistir, digo, es que ya para el 18, pues a ver, el tribunal ya está, el INE no lo van a mover, no va a haber una reforma en donde de pronto cambien, pues acaban de nombrar al tribunal, pues, ya parece que Pero eso sí. a los 2 meses lo van a cambiar. Eso sí, ya tenemos 12 órganos autónomos. Yo quisiera ver de estos 12 órganos autónomos son? cuántos son realmente independientes. Pero bueno, se nos termina el tiempo este segmento, nos vemos en el siguiente. Pues bien, en este tercer segmento vamos a tratar el 3 de 3. Por fin se acabaron los debates en los Estados Unidos, ya pasó el tercero. ¿Qué podemos sacar en conclusión de este ejercicio? Que es importante, es interesante, muchas cosas. En primer lugar, que México volvió a salir como tema de la discusión. Los indocumentados, así como también salió Rusia y factores externos, unos cuantos, pero ahí estamos. Bueno, no nos había pasado esto en mucho tiempo. En segundo lugar, que es ya más o menos claro que según las encuestas, la señora Clinton va adelante, pero tenemos también una cosa novedosa. En un seminario que tuvimos en donde estuvo María Amparo hace unos días, alguien experto en esto de la toma del pulso de la sociedad nos dijo que las encuestas ya no son como antes, que ahora hay una tendencia a ocultar o no decir las preferencias y que eso se mostró en el caso de Colombia y en el caso de Gran Bretaña y que por lo tanto no podemos dar por sentado que Trump esté derrotado, que es muy probable, pero que no está derrotado. En tercer lugar, que si se le derrota, si pasa a la historia, el problema es que el tipo de política que él sacó a la superficie le dio permiso ya ahora, permiso entre comillas, claro,
a tener expresiones racistas, xenófobas, aislacionistas, un tipo de política que sí existían esos sentimientos en Estados Unidos, desde luego que sí, pero había una cierta restricción, no lo hacían tan abiertamente, ahora sí. Y México, entre otras cosas, va a tener que cargar con eso de aquí en adelante. Quien tenga que hacer la política mexicana en Estados Unidos no puede olvidar lo que pasó en estas elecciones, como se podía olvidar en otras. Yo creo que tocas un tema importantísimo que es el de la ciudadanía. Finalmente, más allá de que Trump sea realmente un loco peligroso, puede tener 40, 42 o 44% de la población, lo cual dice que 44% de la población le compra este discurso xenófobo, aislacionista y racista, y podemos ponerle otros adjetivos, más la parte económica, más la parte de los ricos, en fin, todo lo que representa Trump. Y eso aún ganando Clinton, que se le da en efecto en los modelos estos nuevos que hacen, aunque tengan nada más 5%, 6% de diferencia en el voto popular, se dice que 85% tiene Hillary Clinton de ganar. Ese es el porcentaje que tiene ella para ganar el colegio electoral, ¿no? Pero ahí va a haber la mitad de la población norteamericana presionando. Bueno, si es Trump, olvidémonos, ¿no? Pero si es Clinton, presionando a la presidenta Clinton para que empuje ciertas políticas, y esto va a hacer que Hillary Clinton, que ya de por sí tampoco es así como pro México y pro libre comercio, no lo es, que se tenga que correr un poco más a la derecha, y entonces creo que estamos en problemas con ambos candidatos. Si bien hay una gran distancia, no dejo de reconocerla, yo emitiría mi voto por Hillary Clinton, pero son dos candidatos que muestran claramente que la sociedad norteamericana, uno, está partida, dos, se está moviendo a lugares que no le convienen ni al mundo ni a México, que es lo que nos importa, y tres, que tienen altísimos negativos los dos. Dicen las crónicas que nunca se había presentado dos candidatos en una elección con tan altos negativos en la historia de Estados Unidos. Yo creo que es posible pensar, por lo menos optimistamente, que esta parte negativa que ha representado Trump, con el apoyo enorme de una parte importante de la sociedad americana que ha tenido, ha sido neutralizado en alguna medida, no totalmente, por Bernie Sanders, por lo que hizo Bernie Sanders, que cargó hacia la izquierda la plataforma del Partido Demócrata, por lo menos, que es la plataforma más progresista, más avanzada que ha tenido el Partido Demócrata en su historia. ¿Es esto posible porque se neutralice una con otra? No totalmente, porque lo de Bernie Sanders está quedándose atrás. Sí. Y después los programas, a ver quién se recuerda de qué son y quién los cumple, ¿no? Pero en fin, no dejo de sacar esto como una especie de balance general de esta elección que ya viene pronto, el día 8 de noviembre la tenemos. Pero también quisiera decir que las encuestas, remarcando algo que ya decía Lorenzo, las encuestas son bastante desconfiables, no solo por los antecedentes del Brexit o de Colombia, como ya se mencionaba, sino porque en los propios Estados Unidos hay una parte muy importante de la población que no va a votar. Digamos que van a votar aproximadamente el 50, 51%. Como siempre. Sí, eso es lo que ha venido pasando. Pero ahora hay todo un esfuerzo para que los latinos en particular vayan a votar, y lo están haciendo muchas personalidades, artistas, etcétera, para convocar a los paisanos, a los latinos en general, de que vayan a votar. ¿Qué resultado va a tener esto? ¿Quién sabe? Pero las encuestas no están pudiendo reportar eso. Si están apenas convenciéndolos a ver si van a ir a votar o no, ¿cómo van a convencerlos de que se inclinen por acá o se inclinen por allá? Porque van a ir a votar, pero por quien ellos decidan, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que vamos a tener que seguir analizando, porque todavía nos faltan un par de semanas para... Hay dos puntos ahí que quisiera resaltar, que me enteré apenas en estos días. Una, me comentaron unos colegas norteamericanos que John McCain, entre otros republicanos que no quieren a Trump ni quieren votar por Trump, le están diciendo a varios republicanos: si ustedes no quieren votar por Trump,
pero no pueden votar por un demócrata por convicción, anulen el voto como protesta. No tiene ningún valor legal, pero es decir, ok, no queremos votar por Trump y sin embargo somos republicanos, tenemos que votar por Hillary y las otras opciones tampoco representan, no, pues entonces anulen, si es un voto de conciencia, ¿no? Entonces hay ese movimiento que le da una opción a los republicanos de no votar por Hillary, pero tampoco por Trump. Escuchado, Crespo. Pero tampoco por Trump, no, porque eso pasa en muchos países eso. Pero la otra es esto, también recién algo que no había visto ni en análisis ni en ningún lado, es unos amigos mexicanos que viven allá y me dicen que van a votar por Trump. Les digo, a ver, ¿cómo qué o por qué? Me dicen, somos católicos, los sacerdotes católicos mexicanos allá están promoviendo el voto por Trump. Así. Sí, ¿por qué? Porque Hillary es pro-aborto, es feminista, es demasiado liberal y claro, eso no lo había yo pensado. Y entonces los sacerdotes están promoviendo el voto por Trump porque entre la cuestión de la nacionalidad o la identidad nacional y los valores religiosos y morales, a mucha gente le pesa más lo religioso. Claro. Digo, en México hemos visto la rebelión de los polcos, que apoyó la iglesia afectando a nuestro país frente a la invasión norteamericana, el apoyo a Maximiliano. O sea, de pronto los valores e intereses religiosos son más importantes que la nacionalidad. Espero que no sea mucho lo que se jale de voto latino por ese lado, pero hace sentido, con esto termino, que las iglesias protestantes, muchas están con Trump. Los evangelistas y estos y los otros. ¿Por qué? Porque dentro de sus locuras representa valores conservadores frente a una postura más liberal en temas morales, que es Hillary Clinton. Es interesante ver cómo alguien que tiene, Forbes calcula en 3,000 y tantos millones la fortuna de Trump. Hay varios cálculos, porque también es bien mentiroso y no ha dejado saber las cifras exactas, pero pongamos que son 3,500 millones de dólares. Una persona riquísima para los estándares de cualquier país en el mundo y es el líder de los que están en el fondo de la pirámide social. No de todos, porque en el fondo también están los latinos, están los afroamericanos, pero de esa parte de blancos que ha sido dejada de lado por la globalización. La globalización ha generado este fenómeno ahí en muchas partes. Sí, se dice, ha aumentado el comercio y el comercio de México, uy, qué barbaridad, ha aumentado muchísimo, etcétera. También lo vimos en el seminario, qué partes son reales y qué partes no. Pero lo que ha dejado es la concentración como pocas veces. Y entonces una persona que está en el otro extremo de los desheredados es quien se convierte en el líder de los desheredados. Y los demócratas que tradicionalmente debían de ser los líderes de esa sección, Obama, por ejemplo, no hablaron de los pobres en mucho tiempo y no se identificaron con los pobres. Y este fenómeno es realmente nuevo. Un loco rico es el que mejor expresa las frustraciones de millones de norteamericanos frustrados por la pérdida de oportunidades que le ha generado la globalización y la concentración del ingreso. Es tiempos raros los que vivimos en esa materia, cuando uno pensaba que no, que los líderes se identificaban en todos los sentidos, que eran también parte de los que sentían en carne propia la pobreza. No, yo creo que habría que cambiar los índices de predisposición política, como hablaba Almond Derba, que si se era protestante, blanco, judío, entonces se votaba de una forma y si se votaba de otra, ¿no? Si eran católicos, judíos, en fin. Estos índices han cambiado, porque esta población que está aprobando a Trump, o que están apoyando a Trump, es de WASPs, en gran medida, de blancos pobres a los que a los que sienten que se les ha quitado el empleo, las oportunidades, etcétera, y esos son los que están apoyando a Trump. Es curioso cómo ahora tenemos que cambiar los esquemas de análisis de los índices de predisposición política. Los tenemos que cambiar, y yo creo que toca un punto importantísimo, Lorenzo, porque Hillary Clinton ha hablado de la necesidad
digamos, de ponerles impuestos, o ha hablado en contra de los ricos, pero no ha hablado a favor de los pobres, de los menos favorecidos. Y dos, es cierto también lo que dice José Antonio, en la cena a la que asistieron Clinton y Trump, Trump le dijo a todo el público, Hillary odia a los católicos. Ahí estaba fuerte. Sembrando. Da para más esto, nos vamos a un corte y espérenos que todavía viene la cuarta y final sección de este programa. Vamos a tocar ahora un tema que se nos va un poco atrás en la historia, hacia los años 40 en México, porque se ha publicado ahora un libro muy importante o muy significativo, sobre todo para fomentar un poco el chisme y también el análisis histórico y político, que es un libro que trata el tema de un espía nazi en México en los años 40, cuando era presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho y secretario de Gobernación don Miguel Alemán Valdés. Esta espía, mujer, enviada por los nazis para obtener información y tener apoyo en el gobierno mexicano para algunas de sus tareas o de penetración o de obtención de bienes, etcétera, por la vía del sexo, de la cama, pues se acuesta primero con un subsecretario o con un agente vinculado a Relaciones Exteriores, que era don Ramón Beteta, y después se la pasa al señor Miguel Alemán, que era secretario de Gobernación. Esto es lo que narra el libro. Está documentado que fue así, y ella reporta a los nazis. En una de las entrevistas que tienen, en la segunda entrevista, que ya es muy generoso en la que ya es muy generoso el licenciado Miguel Alemán Valdés, secretario de Gobernación, le entrega un departamentito en la colonia Juárez para que viva a este espía y le tiene información Alemán en el sentido de que él era pues partidario o admirador del régimen nazi. Miguel Alemán les consigue a través de esta espía el 50% de descuento en Ferrocarriles Nacionales, que era una empresa del Estado, para que transportaran una serie de elementos que van a necesitar los alemanes en la guerra, como mercurio y otros. Y entonces los submarinos alemanes van a tomar estos elementos que llevan los ferrocarriles nacionales para llevarlos a España y convertirlos en elementos armados. Bueno, esto es un asunto que fue histórico, pero que nos habla de cómo había una serie de filias en el gobierno mexicano, que ahora podemos identificar con esta invitación que se ha hecho a Trump, ¿verdad?, para que viniera a hacer un planteamiento sobre México en plenas elecciones de los Estados Unidos. Pregunta, ¿es novela? Es un libro ¿O histórico. Es una investigación histórica? De un señor Cedillo. Sí, es una investigación. Los alemanes tuvieron muy poca, al final de cuentas, un aparatito muy chiquito comparado con el que tuvo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Creó un aparatazo de propaganda en América Latina y en México, desde luego, opacó rápidamente a los alemanes. Pero en este punto hay algo bien interesante que a mí no deja de llamarme la atención y supongo que a los televidentes también debería de llamarle la atención. En 1946, ¿quién es el candidato a la presidencia? Miguel Alemán. ¿Quién está en contra de que Miguel Alemán sea el candidato? El embajador norteamericano, el señor Messerschmitt, y hace clara su posición. No quiere al secretario de Gobernación. Eso está en los documentos que los puede uno ver en los del Departamento de Estado, que ya están abiertos desde hace tiempo. Y sin embargo, Alemán va a ser el candidato. ¿A quién quería Messerschmitt? A Ezequiel Padilla. Ezequiel Padilla, que había sido el secretario de Relaciones de Ávila Camacho y muy pro-norteamericano, etcétera. Y Alemán lo ven con una gran distancia y recelo. ¿Qué hace Alemán? Es tener una entrevista, no con el embajador, porque el embajador se niega a tener la entrevista con Alemán, sino con el segundo de la embajada, y le jura y perjura que él es anticomunista, que él se va a deshacer de toda la influencia que todavía le queda a Cárdenas
y que Estados Unidos no tiene por qué preocuparse. Ya pasó la guerra, ya es 1946, los nazis ya están derrotados, entonces la amenaza es el comunismo. Así que este libro se debe de ver en unión de otros elementos. Y finalmente que según Zedillo, bueno, según lo que los documentos, Alemán le regala, entre otras cosas, un collar de perlas a la señora Krüger. ¿De dónde saca ese collar? De Hacienda. De Hacienda, de los que han... Lo bien es Son de las cosas que no han cambiado, ¿no? No han cambiado, la corrupción está allí, pero rampante. Pablo, yo no he leído el libro, vi que ayer salían reseñas y hoy mismo también Samarripa, ¿no? Samarripa Pero no he toca su leído el libro, columna. así que no tengo juicio. Lo que sí, haciendo referencia a lo que decíamos en el bloque anterior del 3 de 3, de que ya se habían acabado los 3 debates, es que también hay otros libros, Lorenzo es más versado sobre esto, en donde demuestran que buena parte de la sociedad mexicana también tenía sus filias en favor. Nazis, los Sí, nazis, en favor de los nazis. Quizá un poco menos que un país como Argentina, pero aquí había una un fuerte apoyo políticamente incorrecto, que nos guardamos, etcétera, sí, pero que ahí estaba. Entonces no me sorprende que nuestra clase política también lo tuviera, a pesar de que en términos generales lo escondió. Nunca fue una cosa, nunca se pronunció abiertamente el gobierno mexicano en favor de... Pero habría que distinguir ahí del sobre este régimen nazi, punto, ¿no? porque también salió no sé mucho un libro sobre el PAN y la historia del PAN, de alguien que ha estudiado el PAN, y dice, ahí había un apoyo muy fuerte, incluso en los dirigentes por el nazismo, nazifascismo, etcétera, a lo mejor por razones ideológicas muy de derecha, etcétera, pero yo distinguiría esos, digamos, de gente que no necesariamente de tan derecha, que en los años 30 vio con simpatía al régimen nazi de Hitler, pero no por razones ideológicas o así, sino pues veían que Alemania había estado muy aplastada con el Tratado de Versalles, se veía como algo que había sido muy injusto, y de pronto venía este líder un poco a reivindicar algunas cosas y a dar más trabajo a los alemanes, y entonces de pronto eso generó simpatía, sin saber en qué iba a acabar ese régimen, sin saber nada del Holocausto. Pero no era solo los muy de derecha, ¿no? Que a veces sí tenían una simpatía muy clara por aquellos regímenes, sino simplemente como diciendo Hitler está haciendo algo por su país, porque verdaderamente lo tenían sobajado por el Tratado de Versalles. Bueno, yo creo que es cierto o es correcto, creo, lo que dice Lorenzo, en el sentido de que este libro de un señor Zedillo hay que verlo a la luz de otros documentos o de otras investigaciones. Y habría que señalar claramente que los Estados Unidos no había intervenido en la guerra mundial en forma armada hasta después de Pearl Harbor. Después del bombardeo de Pearl Harbor, que deja forzado a los Estados Unidos a intervenir ya de manera armada. Entonces, hasta entonces, las simpatías estas de las que ustedes hablaban por los nazis eran más o menos libres. Pero en cuanto los Estados Unidos empiezan a intervenir y a hacer una presión para que el gobierno de México saque a los espías nazis que había y señala a 11, entre ellos a esta señora Krüger, Hilda Krüger, que es la que se acostaba con Alemán y con Beteta, etc. Pues a partir de ese momento, Alemán empieza a hacer un cambio, porque le confiesa a Krüger, Alemán, siendo secretario de Gobernación antes de la intervención americana, de que él tenía simpatías por el régimen nazi. Pero una vez que Estados Unidos empieza a decir, esto me lo detienen, esto, y también empieza a lanzar su veto a Alemán, Alemán empieza a hacer su giro y empieza a hacerse pues, más cercano a los aliados, y en particular a los Estados Unidos. Esto es lo que es muy notable, ¿no? Y su oportunismo es fantástico, porque luego va a detectar lo del anticomunismo y entonces ya, olvídense de nazis, etcétera. Ahora me voy sobre Cárdenas. Sobre la verdadera sobre Lombardo Toledano. Aunque Lombardo Toledano lo había apoyado y había dicho que era el cachorro de la revolución y todo, más tardó en llegar que aplastar, y de la CTM va a salir Fidel Velázquez, que nos arruinó muchas cosas por una... Y Alemán, Mr. Amigo, se convierte. Sí, Alemán Ahí, va ahí a sale ser... lo de Mr. Amigo, sí. Alemán va a ser recibido con serpentinas, como se hacía la recepción a los
héroes de la guerra o alguien muy importante, con Truman. Va a tener una recepción en Estados Unidos como no habían tenido antes ni tuvieron después. Alemán es un genio para dar los cambios necesarios, pero el aparato norteamericano sí, realmente se queda ya a partir de entonces en México, porque va a seguir la Guerra Fría y entonces no desmantela su aparato de propaganda y todo de la campaña contra los nazis, sino que se monta sobre él y va a seguir ¿hasta cuándo? Bueno, pero hasta hoy, pero yo creo que con una gran diferencia, ¿sí? Estados Unidos permitió, o la clase política mexicana fue muy hábil para no aparecer ni como pronazi en ese momento, ni como anticomunista abierto después. Sí. Otras cosas eran los actos, pero bueno, la parte de Cuba, nuestro papel en la ONU, entonces ahora no. Ese es el verdadero cambio, que ese es el peligro de Trump. Trump puede decir abiertamente, ¿sí?, lo políticamente incorrecto. Voy en contra de los latinos, ¿no? Pero se nos ha terminado el tiempo. Vamos a seguir tocando este tema porque estas repercusiones de las cuestiones históricas en nuestros días siguen siendo muy importantes. Nos vemos la semana entrante en otro programa de Primer Plano. Buenas noches.